cajas de seguridad. ¿Qué guardan, muchachos? Leandro, buenas noches. ¿Cómo anda, Gustavo? Un gusto, ¿cómo estamos? Buenas noches. Qué bien, ¿cómo estamos? ¿Bien? Bien, bien. Bueno, bien. Comenzó el laboratorio, ¿viste? De empezar No a le tirar. demos. A ver, yo creo que Sí, esto lo de no que le demos bola, vos decías lo mismo de Milei, mirá dónde Nunca está dije Milei. lo mismo de Milei. Vamos, no le demos bola. Nunca dije, mira, con todo Milei es la expresión de un fenómeno que apareció en la pandemia, se intensificó y fue el reflejo de lo que estaba sucediendo en Estados Unidos. Hay que abrir los A ver, ojos. esto es muy artificial. Mirá, Milei tiene 1000 defectos, pero hay algo que hay que reconocerle, que el tipo es auténtico. Un desastre, dijo que iba a romper el Estado, que era el topo que se metía de adentro, barbaridades, que estaba de acuerdo con que el mercado ordene hasta la venta de órganos, barbaridades. Pero es auténtico. Todos estos muchachos que estamos viendo acá son todos productos, no de la televisión, sino del intento de un grupo de políticos tradicionales. Sí, eso es lo que digo, laboratorio. Bueno, no, pero escuche, que la gente sepa, es el intento de un conjunto de políticos profesionales con muchos años de historia de tratar de reinsertarse en la discusión política. Entonces, no le demos tampoco demasiada trascendencia. Yo creo que la Argentina lo que necesita son ideas, liderazgo claro y partidos políticos fuertes. Porque finalmente cuando vos acompañás este tipo de experimentos sociales que son outsiders de la política, pasa también acá lo que sí le pasó a Milei, que se le rodean lo peor de la casta, el descarte de los partidos políticos, Exacto. los que rajaron del PRO, del radicalismo y del peronismo, para ver si tienen una segunda o una Exacto. tercera oportunidad. Bueno, pero esos muchas veces tienen llegada también a cierto círculo y ahora se empiezan a, viste, a poner de nuevo, a decir, bueno, vamos a articular esto. Ahora, ¿vos no creés, como reza el hashtag de hoy, que el problema de la Argentina es el modelo? Sin duda, y te traje algunas ideas para discutir en el fondo. A ver. Porque, a ver, la Argentina tiene que recuperar la razonabilidad. Sí. Esto es equilibrio fiscal, sí, perfecto. Responsabilidad fiscal, responsabilidad cambiaria y responsabilidad social. Hay que alinear estos tres factores, ¿no? Sí. Seguramente para salir de la recesión vamos a tener que tener un plan de obra pública en serio, hay que repensar las Claro. capacidades del Estado, las funciones del Estado para que esto dinamice la economía, como hizo primero Remelesnikov, después Labaña y consolidó Néstor Kirchner. Exacto. Ese proceso histórico, que también tuvo la enorme tarea de sacar a la Argentina de una crisis profunda de destrucción de empleo, destrucción de la producción, tenía una visión del Estado y de la sociedad. Ahora, también hay un desafío distinto, porque la Argentina hoy está inserta en un conjunto de relaciones sociales muy diferentes. Mirá, primero tenemos una situación con el mercado laboral complicadísima como consecuencia de la informalidad y la destrucción de las capacidades productivas del país. Segundo, tenemos la amenaza de la inteligencia artificial, que eso va a tener un impacto enorme sobre el mercado laboral, generando un aumento de la tasa de desocupación. Todo el mundo está discutiendo esto. Tercero, tenemos un problema demográfico, Gustavo. Aumenta la expectativa de vida y baja la tasa de natalidad. ¿Esto qué está provocando? Crisis en los sistemas previsionales. Claro. O sea, el Estado, si no repiensa cómo se financia, va a tener un problema enorme. No solamente no va a poder financiar políticas industriales, sino que no va a poder hacerse cargo de la crisis social que tenemos frente a nuestra nariz. Crisis social que se expresa en salarios que no alcanzan, en jubilados que necesitan cuidados, en jubilados que van a ser inquilinos y que van a tener problemas de vivienda, en familias sobreendeudadas y en un sistema que se va a tener que repensar integralmente. Vos sabés que, mirá, lo que acabas de decir, el querido Pepe Mujica decía, cuando teníamos las columnas con él todos los jueves en Radio 10, hace 2 años atrás, él planteó un jueves, dice, deberíamos exigirles a los dueños de la inteligencia artificial, de los robots, que pongan plata para los futuros desocupados y para la asistencia previsional. Bueno. Porque van a dejar sin laburo a muchísima gente. Te digo una cosa, los que están promoviendo el ingreso básico universal son justamente quienes desarrollan estas tecnologías. Ojo con esto. Yo no estoy diciendo que no haya que analizarlo, pero creo que el Estado tiene que tomar también la capacidad de pensar formas alternativas de financiamiento. Claro. Básicamente porque no es lo mismo ser un país central, donde estos tipos tributan, el caso de los Estados Unidos, que ser un país periférico como el nuestro, ¿no? Vos pensás que la empresa más parecida a las de punta tecnológica es Mercado Libre y su titular se fue a vivir al Uruguay. Entre otras cosas, porque estaba cansado de lo que él consideraba una presión tributaria excesiva. Ahora, vamos a un punto, porque si nosotros pensamos en que hay que financiar al Estado para desarrollar políticas sociales y para desarrollar políticas industriales, hay que tomar en cuenta una cosa que para mí es una medida que tenemos que aprender. No se puede emitir a lo loco, no se puede tomar deuda externa de manera irresponsable y tampoco se puede suponer que todo se resuelve aumentando la presión fiscal. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que revisar la cuestión fiscal, la cuestión impositiva,
es importante que paguen más los que tienen más capacidad contributiva y menos los que tienen menos, no como ahora que es a la inversa. Pero hay que pensar un modelo, y acá Gustavo, prestame atención porque esto creo que es parte de lo que debemos discutir para adelante, de financiamiento alternativo del Estado. ¿Cómo? Que el Estado se tome en serio la necesidad de participar de los negocios con los recursos naturales que generan divisas, con el modelo de la empresa mixta parecida al YPF. Claro. Bueno, el Estado tiene que tener una YPF litio, una YPF cobre, una YPF pesca, una YPF bueno, por grano. eso es cuestionable que hayan anulado la YPF Luz. Litio, ¿cuál era? ¿Lo han pensado? YPF Luz. YPF Campo. No, YPF Agro. YPF Agro. Exactamente, pero que se Pero entienda está muy bueno lo que acaba de porque es decir. el modelo noruego. Exacto. A ver, estos tipos creen Empresas que la mixtas. Exactamente. Estos tipos Empresa, privado y Estado. El modelo YPF es lo que más funciona. Con la diferencia que yo creo que además hay que pensar no solamente en que esas utilidades se reinviertan, sino que hay que pensar en la construcción de un fondo soberano para poder financiar estas políticas. Vos fíjate, eso me gustó. Vos fíjate, las mineras se están llevando toda la guita y ¿qué dejan? Ni regalías acá. No, lo del RIGI es un escándalo, por más que Bueno, algunos lo quieran no defender. dejan regalías, no construyen empleo. No tienen obligación de liquidar las divisas en el Acá, país es y una después del tercer locura. año se las pueden llevar. Es Bueno, un delirio. es una locura. Bueno, entonces, pero a ver, enfoquemos esto porque si no va a ser un quilombo. La Argentina necesita repensar su Estado. Hay que apostar de en serio a la ciencia y la tecnología, a la innovación. El Estado tiene que cumplir un papel en el desarrollo de la producción y en la creación de empleo. Hay que crear empresas, empleo y oportunidades. ¿Estamos? Está bueno. También hay que tener en cuenta que por más que vos tengas una política industrial, por cómo van a cambiar las cosas, vas a tener más gente que se va a jubilar, menos gente que va a aportar, vas a tener una crisis sanitaria además porque eso va a significar una estructura de cuidados que hay que pensar y una crisis habitacional. Entonces, estos son problemas, a ver, le digo a la audiencia, de los próximos 5 años, no de los próximos 50 años. Estamos frente de verdad a un Está problema. muy bien pensado. Pero, ahora, eso es un... Lo que estás esbozando es un proyecto ¿Qué? más de candidato presidencial No, que es para un jefe de proyecto gobierno político. Acá porteño. es imposible, es imposible discutir en serio en la Argentina si nosotros no discutimos un proyecto de país. Obvio. Yo te voy a poner un ejemplo para que veas también. Pero yo te digo... Déjame decirte esto. Esperá. Siempre lo mismo. La gente después me dice, ¿cómo te interrumpe el gato? Bueno, pero esto es un ida y vuelta. ¿Vos querés hablar solo? No, es tu programa. No, pero aparte es muy importante, déjame que vaya hilvanando, es muy bueno lo que estás diciendo. Gracias, muchas gracias. Porque digo, estábamos viendo el laboratorio ¿no? Sí. A todo, digo, hoy por hoy, el único que está parado con algo similar a lo que estás esbozando vos es Axel. Sí. Y lo combaten desde adentro, tratan de invisibilizar los medios. Ya me querés tirar para la linterna, sos divino. Digo, no, bueno, pero no te tiro para la interna. Sí. Digo, vos, por ejemplo, esto se lo hacés llegar a Axel, Sí, lo claro. hablan. Sí. Porque esto es lo que hay que Pero sumar. además creo que, a ver, sí, creo que yo tengo algunas ideas, déjame decirte esto que es importante. Incluso las discutimos para la Ciudad de Buenos Aires. Una de las empresas que más orgullo nos da a nosotros es Inbap. ¿No? Claro. Es una empresa tecnológica de punta, hace satélites. ¿De quién es Inbap? Del estado de Río Negro. De la provincia de Río Negro. Mirá vos si la Ciudad de Buenos Aires, que tiene la UTN, la UBA, no podría tener una empresa propia de esta naturaleza. Un polo tecnológico, científico-tecnológico. Lamen ya había propuesto, cuando fue él candidato a jefe de gobierno, tener un área específica para la ciencia y la tecnología. Es una idea que nosotros hemos recuperado. Ahora, esto va en función de un proyecto de país. Cómo se genera el desarrollo, pero cómo se cuida la gente. Hay que pensar en soluciones equilibradas, Gustavo. Lo que ha pasado en los últimos años es que la política se dislocó. ¿Por qué estamos discutiendo que un pastor que no es pastor puede ser candidato y tiene chance? Porque se han vuelto todos locos, Gustavo. Y sí. Todos completamente locos. Todo. Gente que no la conoces dice, che, este puede ser presidente. ¿Le escuchaste el tono de voz? No sé quién es. ¿No? Bueno, tiene 60% casi de desconocimiento. Pero habla de una crisis de la política. ¿Cómo se resuelve? Primero con ideas. Entonces, y ahora te voy a responder tu pregunta, porque tu pregunta es interesante y yo quiero dejar acá una posición política sentada. Primero, las ideas. Nosotros estamos trabajando en un programa político, una propuesta política, porque si no hay proyecto de país, no hay proyecto de ciudad y viceversa, te podría decir, porque ningún país del mundo sin un proyecto de ciudad tampoco se puede apuntalar el desarrollo y el crecimiento económico. En segundo lugar, vamos a decir las cosas como son, Gustavo, y es un mensaje a todos, se necesita profesionalismo político. Sí. Coincido. Si no tenemos profesionalismo político y vamos a dirimir fuerte, pero exactamente, con operadores políticos, no con operadores de rosca, con tipos que puedan construir consenso alrededor de ideas. Exacto. Que puedan unir sectores sociales. Yo te decía la vez pasada, la Argentina tiene una grieta profunda entre el AMBA y el resto del país. Esa grieta hay que surcirla.
Si vos no surcís esa grieta y vos no conseguís que los tucumanos, los santiagueños, los santafesinos, los cordobeses, los mendocinos acompañen un proyecto nacional y el peronismo o el panperonismo se queda resumido a un partido político del AMBA, cagamos. Claro. Entonces, esto implica tener que pensar un proyecto de país. Sí. Y hay que pensar un proyecto de país pensando en la producción y en el empleo y en la distribución equitativa del ingreso. Por eso digo, primer punto, cómo se financia el Estado. Segundo punto, tenemos que tener un plan de obras públicas y de infraestructura pensado en función de la logística que la Argentina necesita. Y aparte que va a dejar el descalabro de las rutas cada vez más destrozadas. Hoy me decía un amigo, eso también es deuda externa. Porque finalmente eso alguien lo va a tener que arreglar. Y obvio. Es una deuda que le deja a los argentinos. Y sí, bueno, claro. muy bien. A ver, esos son locura. dólares que hay que invertir, es infraestructura que hay que poner, peso que hay que conseguir, etc. Más que deuda externa, deuda pública. Sí, ¿Qué pasa sí. con la Cámara? ¿Estamos? No, vengan. ¿Que quieren Sí, venir? no, sé. no. ¿Eh? Bueno. Segundo lugar, esto. Tercer lugar, Gustavo, a ver, la Argentina necesita pensar una reforma fiscal. Lo que ha hecho Milei en este sentido es criminal. Sí, sí. Le aumentaron los impuestos a los trabajadores y le bajaron a los ricos. Esto tiene que estar invertido. Y también hay que pensar los impuestos como un incentivo a la producción. El que venía a eliminar impuestos. Los impuestos no son solamente instrumentos de recaudación económica, son también instrumentos de incentivación y de desincentivación. Industria que contamina, por ejemplo, le cobras impuestos y una industria o un sector de la economía que te interesa potenciar, se lo bajás a cambio de algo. Lo que pasó con el RIGI fue que le dieron ventajas impositivas a cambio de nada. Vos, por ejemplo, traes una empresa multinacional que viene a desarrollar cualquier cosa a la Argentina. Hermano, obligalo a que la cadena de proveedores sean locales. Local. Acá, por ejemplo, me contaba la vez pasada uno, las empresas mineras que están explotando en la cordillera traen los baños químicos de Chile. Bueno, explícamelo. Ahí te voy a decir algo, que tal vez esto no se conoce. A ver. Cuando en el último gobierno les dejó todo hecho para que hoy Vaca Muerta explote, que fue la mayor obra pública, el gasoducto Néstor Kirchner, la mayor obra pública de las últimas décadas de la Argentina, que lo hizo un gobierno peronista y ahora la derecha extrae los dólares, usufructúa. Sí. Cristina, cuando gana, techín. Exacto. Los caños. Los caños sin costura. Lo que les propone es, bueno, ¿por qué no traen lo que tienen en Brasil, la planta esta que tienen en Brasil? ¿Por qué no la traen a la Argentina, ya que van a tener esta muy buena adjudicación del Estado? Y bueno, exactamente. Eso es lo que corresponde. Bueno, porque el otro punto es, y acá es importante, ¿por qué no estas personas de laboratorio? Mirá, vos podés tener 10.000 anuncios, se han anunciado inversiones por 75.000 millones de dólares. Pero eso lo tenés que gestionar, hay que seguirlo. ¿Vos te acordás que en la campaña electoral nos trajeron al de OpenAI, a Salman, para decir que iba a invertir 25.000 millones de dólares en la Argentina? Y nunca llegaron. Pero a ver... Nunca llegaron. Y así con un montón más. Entonces, gestión es acompañar cada uno de estos proyectos. Yo tuviese la no sería nunca ministro de Economía, pero si tuviese la responsabilidad de seguir esas inversiones, le pongo 2 tipos que lo sigan las 24, como en el fútbol, marca personal. Sí. Hasta que los tipos no vengan, no instalen las cosas y después, ¿cómo carajo armás la cadena de proveedores? Pero eso hay que pensar. Yo comparto la gestión, pero comparto que esto, yo decía, mira, sin que lo sepamos, al inicio, que hay que volver al círculo vicioso que hablaba Néstor. Virtuoso, no vicioso, dije, no cualquiera. Al círculo virtuoso que decía Néstor de la rueda, el consumo interno que va movilizando empresas, todo lo demás, en esa cadena que es un poco lo que vos a gran escala estás diciendo. Yo no lo conocía a Néstor, pero he hablado con varias personas que laburaron con él. Y la característica que todo el mundo te decía es que el tipo era un obsesivo del trabajo, que hablaba con todo el mundo, que hacía 200 llamadas por día, que seguía los temas. Todo. Eso es gestión. Lo que estamos viendo hoy en la Argentina, el único tipo que labura es el señor Caputo, y lo hace para colocar deuda, para el carry trade. Claro. Después no tenés nada. Es verdad. No tenés política industrial, no tenés política comercial, no tenés un carajo. Y esto se tiene que producir ¿a partir de qué? A partir de la gestión y del círculo virtuoso que se arma entre el sector público y el sector privado. Entonces, lo que yo digo es, ¿qué le tenemos que proponer a la Argentina? Por supuesto que es un modelo de desarrollo industrial, un modelo de desarrollo productivo, donde los servicios tienen que cumplir un papel, donde la ciencia y la tecnología, el conocimiento, que es la clave de lo que viene para los próximos 20 años, tiene que ser en la Argentina. Porque te voy a decir una cosa, Gustavo, Vaca Muerta, dentro de 15 años, hay que ver si sigue sirviendo. Porque las tecnologías van a avanzar tanto que tal vez la forma de extraer petróleo y gas que estamos usando ahora dejen de ser útiles, o incluso el propio petróleo y el gas deje de ser una fuente de energía válida para el mundo.
Y esto tenemos que ser conscientes. Somos un país petrolero un ratito, va a haber una ventana. Ahora, si vos tenés un tipo de cambio de país petrolero, pero no tenés una estructura productiva, cuando el petróleo se acaba, cagaste, y lo que está pasando ahora, que mientras especulás con que el Producto Bruto te crece por el petróleo y el gas, la industria, por pérdida de poder competitivo y de capacidad productiva, termina quebrando y termina expulsando a la gente a la mierda. Y la idea de que las 14 millones de personas que viven en el conurbano se van a mudar a Neuquén y a la cordillera no Mirá existe. lo que dijo el otro día el ministro de Trabajo de Neuquén. No vengan porque no tenemos trabajo para todos. No existe. No Entonces, vengan porque no tenemos trabajo para todos. Gestión, Gustavo, gestión. Yo te acabo de traer una propuesta. Hay que pensar una forma alternativa de financiar el Estado. Creo que hay que estudiar en serio. Ningún modelo se copia mecánicamente. Yo digo el modelo noruego para que la gente entienda a lo que hago referencia. Siempre hablo de un modelo nacional argentino propio. Esto de importar ideologías o métodos de afuera es un error. Ahora, no tomar en cuenta otras experiencias también es un error. Porque la Argentina, para poder producir en serio y para poder cuidar a su gente, va a tener que pensar cómo financia el Estado de manera inteligente. ¿Qué pasa? Me debes una respuesta. ¿Qué me habías preguntado? ¿Que iba a ser candidato? No, bueno, yo voy a trabajar. No. Lo de Axel, que te pregunté. Lo de Axel, y yo creo que, a ver, honestamente, creo que lo que hay que hacer es ser más profesionales, muchachos. Las últimas 72 horas, desde el viaje, a mí no, me parece que hay que ser, pero todos tenemos que, yo no quiero repartir. ¿Pero qué significa ser profesionales? Profesionales significa que no podemos hacer un viaje al exterior para exportar una interna, por ejemplo. Bueno, pero no coincido. Lo invitó la social, le dio una vidriera, que me parece que es muy importante en este momento. Supuesto. Sí, lo que estoy diciendo es otra cosa. Lo privilegiaron. Sí, por supuesto. Pero él estaba invitado. Sí, claro. Lo que estoy diciendo es que hay que ser profesionales. Digamos, a ver, ¿sabes cuál fue el principal problema que tuvimos en el gobierno anterior? Porque se ha dicho muchas cosas sobre el gobierno. No había diálogo. El problema era que no teníamos estrategia de poder, no había una teoría, un concepto del poder. Si vos tenés el poder en 2 o 3 lugares y hay todo el tiempo un debate sobre quién manda, entonces no podés controlar la economía. Sí. El tablero lo tiene que manejar una persona. Sí. Si nosotros tenemos que discutir como espacio político quién va a ser el que conduce el tablero, lo tenemos que hacer de manera inteligente para no lastimarlo, al que sea. Y te digo, por supuesto, sabés que yo tengo afinidades con los valores que dan origen, digamos, al espacio que tiene Axel, las tengo esas afinidades. Pero lo que digo es, muchachos, para todos, y me pongo primero yo para no lastimar a nadie y que se entienda que no, te juro que no es la intención de pasar ninguna factura. Lo que digo es, yo tengo la suerte de que puedo hablar con gente que no nos vota. Y tengo la suerte de que puedo hablar con gente que tiene votos y que muchas veces nos dice, me gustaría poder confluir en un proyecto nacional, pero ustedes tienen todavía un problema de legitimidad política. Ese problema de legitimidad política, para empezar a surcirlo, tiene que partir de una lectura que para mí es elemental, que es que no nos podemos lastimar entre nosotros. No, eso es fundamental. Bueno, porque si nos lastimamos entre nosotros, es imposible que venga cualquiera. Exacto. Entonces, cuando yo te digo profesionalismo, lo que digo es, hay que cuidar a los candidatos que tenemos, hay que cuidar a las voces. Axel es, para mí, uno de los que más instalado está, pero no es el único. Hay otros debates que se están abriendo. Sí, pero tampoco aparecen. Bueno, tampoco uno tiene por qué esperar que antes del Mundial o que antes... A ver, esto es un proceso que va a demandar y aparte hay que ver, Axel, por ejemplo, cuando le tocó declarar en España, dijo que él no era candidato. No, está claro. Él dijo acá lo dijo, es la etapa de construcción política. Y es legítimo. Vos hablás, por ejemplo, en varias oportunidades has dicho tiene que haber una PASO. Sí, si tiene que haber una PASO, significa que tiene que haber varios candidatos. El proceso de debate interno es necesario. Yo no estoy en contra con que la gente tenga aspiraciones o que marque diferencias. Lo que digo es, tenés que mirar no solamente la interna del espacio, sino la sociedad. Sí. Y tratar de mirar a aquellas personas que querés que te voten y hoy no te votan. Cuando vos hablas con esas personas que querés que te voten y hoy no te votan, una de las cosas que te pregunta es quién carajo va a mandar. ¿Ustedes se pueden hacer cargo de esto? ¿O vamos a tener problemas otra vez al poco tiempo de arrancar? Y no estoy pasando factura, estoy haciendo un análisis que es elemental. Bien, es elemental. Muchachos, es lo que si nosotros tomamos la decisión como espacio político de competir por el poder, hay que ser inteligente en el debate interno para que el debate no te termine cagando la posibilidad de que vos puedas tener una propuesta política de mayoría. Exacto. Bueno, han pasado en las últimas experiencias, ¿no? La Alianza, el Frente de Todos... Ha pasado justamente. Y le ha pasado a Milei. A ver, Milei hoy. Le está pasando hoy a Milei. Milei tuvo la suerte de que lo asistieron financieramente desde afuera. Claro. Pero lo que el círculo rojo y lo que una parte de la sociedad le factura es que el tipo termina liquidando a sus propios aliados.
cuando él arranca, por ejemplo, la gestión basureando a los tipos que lo quieren acompañar, que fue lo que pasó durante los 2 primeros años, eso le generó una pérdida de legitimidad política también. Zafó porque terminó apareciendo Donald Trump y le puso la guita con el Scott Bessent. Sí, sí. Pero el poder político se licúa. Sí, sí. Y si vos no tenés capacidad de juntar gente, de sintetizar las diferencias, de ordenar los debates, esto es lo que quiero decir. Hay que ordenar el debate. Total. Hay que escuchar al interior, hay que escuchar a todo el mundo. Hay que escuchar a la gente. A escuchar a la gente. Hay que escuchar. es que después la billetera también es corta. Te escuchaba decir hay que reflexionar sobre el tema fiscal también, Sí. ¿no? Pero supongamos, este gobierno deja 100 pesos de superávit fiscal. Dentro de 2 años asume un gobierno peronista. ¿Qué haces con esos 100 pesos? Porque tenés 1 millón de necesidades para atender. Este gobierno va a dejar déficit cuasi fiscal. Este es el punto. ¿O vos te pensás que tener el tipo de cambio pisado es gratis? No, pero no importa. Yo lo que digo es prioridades, ¿no? Las prioridades tienen que ver para mí con la cuestión social y con la cuestión productiva. O sea, vos vas a tener un problema gigante, que es que tenés gente con crisis de vivienda, con crisis de sobreendeudamiento y probablemente sin empleo, que eso va a ir aumentando con el tiempo porque la recesión se va acumulando y va acumulando quilombo. ¿Cómo carajo resolvés eso? Por supuesto que vas a tener que hacer un montón de correcciones. Hoy el gobierno no mira eso, no mira lo social. Yo te decía, Vas a tener que subir impuestos. Lo fiscal, exactamente, entre otras cosas, lo fiscal, lo cambiario y lo social. Esas 3 cosas tienen que estar alineadas. Lo fiscal no es solamente cómo gastás, sino también cómo recaudás. Eso tiene que tener justicia social, que es lo que este gobierno no quiere. Pero también para eso tenés que tener capacidad de articular con otros sectores. Porque les voy a decir una cosa, muchachos, no se trata de ganar elecciones, es ganar y gobernar. Si nosotros llegáramos a ganar las elecciones el año que viene, Milei no se va a ir sin poder, que fue lo que pasó en Brasil con Bolsonaro. No, y la vas a derecha tener tiene- una la derecha tiene, desleal. exacto. Una derecha desleal que va a trabajar Obvio, desde el para- primer día para cagarte. Obvio. Y si tenés un presidente que tiene voluntad de que el Estado cumple un papel, vas a tener un sector del establishment que por prejuicio lo va a joder hasta el último minuto, aunque ese presidente, porque quiera que la producción crezca, los termine favoreciendo, que es la inversión de lo que acabas de decir vos recién. Gente que le va mal, pero que sin embargo vota esta mierda. Entonces, eso también va a provocar que por más que vos quieras laburar para que haya producción y para que haya empleo, lo que se llama burguesía nacional tal vez al principio esté por prejuicio operando en contra tuyo. Sí. Y podés tener una corrida bancaria o cambiaria. Esa lógica la tenemos que prever, porque cuando yo hablo que hay que tener diálogo con los demás, no es una posición de tibieza, es una posición de fortaleza. ¿O se imaginan ustedes Igual que ustedes ganan la las corrida, elecciones perdón. mañana y tenés poder ilimitado La 4 corrida, años, muchachos? Leandro, la corrida también se la comieron porque no tenían dólares en el Banco Central y Exactamente. porque había un déficit fiscal. Bueno, no, y porque hay una discusión que la vengo diciendo Las hace dos mucho cosas. tiempo, que es la discusión sobre el tipo de cambio de equilibrio. Hoy vos tenés déficit de cuenta corriente y nadie está hablando de eso. Recomiendo una entrevista a Frenkel, que Sí, fue sí, muy... la Bueno, vi, ¿la es viste? una vez, sí. Bueno, para mí le toca ahí una fibra que la Argentina tiene que discutir, muchachos. Vos tenés superávit de la balanza comercial, pero tenés una tensión en la balanza de pagos de la puta que lo parió. Y el año pasado tuviste 7.500 millones de dólares de déficit de cuenta corriente. Entonces, cuando hablo de lo cambiario, hablo de eso. Cuando hablo de lo fiscal, por supuesto que hay que ser responsable fiscalmente. La Argentina no puede emitir ¿viste? Así como si no tuviera consecuencias. Es un error. Tampoco podés agarrar y atarte al fiscalismo sin darte cuenta, como cualquier dogmatismo, que es un error, porque vos muchas veces tenés que, para reactivar la economía, inyectar dinero. Por eso yo lo que planteo es, hay que ser inteligente en la ecualización de las variables y propongo además una forma de financiar el Estado. Está buenísima Bueno, esa propuesta. y esto requiere Porque poder esto político. Sí, esto es, a mí me encanta y te agradezco la pasión que le pones, porque además venís con ideas. Y esto es lo que se necesita en este momento. Largaste un montón de ideas que son practicables. Esto, viste, de las mineras que se llevan todo y que no dejan... Y muchachos, ¿cómo vamos a estar regalando lo nuestro? Es un delirio. ¿Eh? Es un delirio. Bueno, no lo de terminemos con Riggi- otro Vicentín, te pido, Leandro. No terminemos con otro Vicentín. Pero a ver, con eso se lo tenés que preguntar a los que propusieron de manera irresponsable. A ver, yo lo que creo es que lo que nosotros tenemos que hacer es serios y profesionales. Yo siempre fui serio y profesional en lo que hice, ¿eh? Yo llegué a la legislatura y el primer proyecto que presenté, y créeme que vengo a laburar de recién, es un proyecto de desendeudamiento para la familia de la Ciudad de Buenos Aires. Sé No lo que me hago, queda no digo claro. boludeces. Pará. Hay un problema con el poder político que le pido a la gente que lo entienda esto. No es que vos ganaste una elección y tenés 4 años para hacer lo que querés. El poder se desgasta, se destruye y además se acumula. Las dos cosas a la vez. Y también hay un poder que no es un poder electoral, que está ahí
y tenés que hablar con los empresarios, tenés que hablar. Y que yo son los que respeto te mucho a operan los compañeros del trotskismo, los respeto mucho porque filosóficamente me parece que tiene muchos valores, pero pensemos también, porque escucho a compañeros nuestros que dicen, se van a la mierda, voy a votar a los troscos. A ver, la Argentina necesita inversiones, la Argentina necesita producción, la Argentina necesita crear empleo. La Argentina necesita que haya, por ejemplo, una cadena de abastecimiento que permita que los grandes emprendimientos derramen en la sociedad. La Argentina necesita renegociar deuda. La Argentina necesita corregir el rumbo y tratar de direccionar con la intervención inteligente del Estado cómo hacemos que el ahorro argentino y el excedente vaya a generar producción. Y eso, muchachos, yo les digo una cosa, eso implica tener capacidad de generar confianza. Y uno de los problemas que estamos teniendo en la oposición es que hay un sector de la sociedad que no nos quiere escuchar. Y a ese sector, yo cuando estuve en tu programa la vez pasada y se lo he dicho a Axel, muchacho, acá más importante que tener un candidato a presidente hoy es tener un vocero económico, alguien que hable con los agentes económicos de cada una de las provincias para tranquilizarlos en relación a los prejuicios que tienen. ¿Tenés algún candidato para eso, Leandro? Sí, obvio que tengo, pero ahora te lo digo. No solamente yo, hay varios, pero el tema es que se entienda el método, porque si no, no vamos a ganar, y si ganamos, no vamos a gobernar. Esto es ganar y gobernar, es un paquete. Y hay un sector de la Argentina que tiene mucha desconfianza por prejuicios y por errores propios cometidos que hay que reconocer. Entonces, ¿cómo se desactiva esto? Con inteligencia, muchachos. Por eso no puede haber un desgaste interno hacia ningún... Vos tenés un tipo... A vos te puede gustar más o menos Axel Kicillof, pero tenés que ser cuidadoso en cómo lo vas a rajar, o a rayar, o a discutir. Porque si vos pensás solamente en vos y lo rajás, y capaz que nos cagamos todo. Te puede gustar otro, perfecto. Puede haber otro candidato que sea mejor, que compita, que se presente con otra propuesta política, me parece fantástico. Ahora, debería haber una vocería económica, porque si nosotros esperamos a tener resuelto el candidato, cagamos. Acá lo que hay que hacer es que hay que despejar las incógnitas, hay que ir a todas las provincias a hablar con los agentes económicos, a explicar cuál es nuestro proyecto de país, dar confianza, dar tranquilidad. ¿De qué se ríen? ¿Quién es el vocero económico? Claro, estamos esperando que... Mirá lo que ha logrado, están todos atrás de cámara. Todo se paró todo el mundo, ahí hasta está. el Chavo Fuchs se vino a ¿Quién es el vocero económico? Muy bien, Vamos. esto es lo que se logra. Ovario, yo creo que tienes una persona que conozca el mercado. ¿Ovario? No, Ovario. No, tengo varios. amigo mío. Un beso, pero no estoy pensando. ¿Me asustaste? No, tiene que ser una persona que conozca el mercado. El modelo es el de Roberto Labaña, muchacho. A ver, me parece, para que se entienda, que era una persona que tenía una visión de... Ahí voy a diferir. Bueno. Más que de Roberto Labaña, de Néstor Kirchner. Sí, está bien, pero... Néstor tenía la precisión de lo que había que hacer. Pero la recuperación no es un error sí, estratégico eso. está bien. La recuperación de la Argentina no arranca con Néstor. No, pero bueno. Néstor lo que hace es la despega. Pero le puso visión política. Sí, por supuesto, Gustavo. Le puso, acá no nos vamos a confundir que la economía es la que manda. No nos es des la el modelo política igual, danos la que el manda. intérprete. Yo estoy diciendo otra cosa. Lo de Néstor es indiscutible en términos... Es esa visión, está claro que es esa visión. Lo que estoy diciendo es otra cosa. Cuando Duhalde toma la decisión de hacerse cargo del país, que lo hacen Duhalde y Alfonsín, Sí, es un quilombo esto. exacto. Primero Remes cumplió un papel fundamental. Sí. Y después Duhalde también, y Duhalde también. Y Alfonsín también. Exactamente. Ahí hubo consenso político. Diálogo, que es lo que falta ahora. Exactamente. Diálogo y confianza. Exactamente. Y consenso Después político. de eso apareció que falta Roberto ahora. Labaña. Después de eso apareció Roberto Labaña. Que lo trae Raúl Alfonsín. Exactamente. Pero que además era un hombre cercano al peronismo. O sea, porque también, Sí. después te dicen, Gato y Santoro son radicales. No, era un hombre cercano. Roberto es un hombre del peronismo que tenía diálogo con Raúl. Pero tenía una visión desarrollista de la Argentina. Y Néstor, con inteligencia, le banca a Duhalde, el ministro de Economía, y después, por supuesto, que desarrolla... Sí, pero fue lo que pasó, muchachos. No, ¿sí? está bien, pero ¿cuál es el vocero? Pará. Pero ¿se entiende? Porque el punto es clave. Nosotros necesitamos despejar duda. O sea, no se puede gobernar para los mercados, no se puede hacer lo que los mercados quieren, pero tampoco te podés cagar en los mercados, ignorarlo. No, Este es el punto. O sea, hay que ser tenés que manejar. Bueno, por eso estoy diciendo, yo pongo el caso de Roberto. El caso de Roberto Labaña, ¿por qué lo pongo adrede? No porque le quiera bajar el precio a Néstor, al contrario. Me parece que lo que hizo Néstor fue extraordinario en términos económicos, y incluso cuando después... Y Cristina también. Vamos a decir las cosas como son. O sea, digamos, todo lo que vino después, incluso el segundo gobierno de Cristina, ¿viste? El salario seguro, básico claro. más importante de América Latina, la jubilación. Bueno, la inflación como terminó en Lo que estoy 2015. diciendo es, hoy estamos en un proceso de descapitalización política parecida a la del 2002.
Sí. Entonces vos tenés que recuperar los lazos. ¿Sabés qué hizo Duhalde? Sentó a todos alrededor de una mesa. La mesa La de mesa diálogo de del los diálogo, argentinos. pero la produjo también la Iglesia. Exactamente. Carmelo Angulo, que es lo que falta hoy. Exactamente. Mirá, yo Y la te puedo economía decir- tenía que ver con esa ¿Sabés lo que mirada? falta? Está muy bien eso. Ahí está. Diálogo y confianza falta hoy. Hay que recrear. Diálogo Y racionalidad, Gustavo. y entre los propios. Lo No hay último, diálogo entre los lo propios. último. La democracia en el Diálogo y mundo confianza. se está volviendo ingobernable como consecuencia de la polarización extrema de la sociedad. Hay que despolarizar la sociedad. Con este nivel de polarización, el que queda afuera es desleal con el sistema, va a trabajar para boicotear el que está dentro. Y no te bancás una corrida bancaria o cambiaria, no te la bancás, porque la Argentina va a estar hecha mierda financieramente. Entonces, hay que ser inteligente en la construcción del discurso político para entender cada etapa. Néstor lo que hizo fue después que hizo un montón de cosas, y Cristina hizo un montón de cosas, porque se fueron consolidando etapas en cada momento. Hay que saber leer la historia. Hoy no es momento para hacer quilombo, para hacer interna, es momento para tener una propuesta clara, que le hable a los sectores de la producción, que los compañeros que están acá esperando, saludo grande a los compañeros laburantes del neumático, que tengan la esperanza de que en poco tiempo van a poder volver a vivir de su trabajo. Porque nadie quiere ser planero. Digamos, los planes sociales son transitorios, muchachos. La gente quiere vivir de su esfuerzo personal. Sí, sí. Y el Estado tiene que cumplir un papel. Bueno, chau. ¿Y por qué me miras así? Me apasiona. No lo dejes ir si No, no te dice. yo seguiría hasta las 9:30, 9:30, pero tengo los compañeros ahí, tengo que Perdonen, irme, compañero. pero Igual dale más tiempo. Seguiría, Si después vienen con Dugan y se pelean ustedes. seguiría. Está Dale más devedor, tiempo. está No, devedor. hoy está- Vos andá, hoy está- ahí atrás de cámara está uno que te sacó votos a vos, andá, Oh, no, andá a arreglar cuentas, atrás de no pasa cámara. nada. Se Gracias, picó. gracias, ¿Te gustó? excelente. Así hay que darle. Vamos. Pasión. Muy bien, me explota el celular, Igual no De dijo todos cuál es el lados, muy vocero bien. económico, gato. No ¿Quién lo tiene dijo que igual. interpretar al No lo Roberto dijo Lavagna igual. de aquella época? Vamos, ¿quién lo va a interpretar? Te lo digo en el próximo programa. No, Ah, es Muy bien, una cosa. deje la incógnita, muy bien. Ha previsto mucho, muy bien. Así se habla en la política de hoy. Bueno, es el modelo estúpido, es el hashtag esta noche lo que venimos. Muy bien como ha planteado. Esto es lo que hay que recuperar, porque